Vamos a entrar ya a la siguiente entrevista que tenemos con Alejandro Ruiz, a quien le agradezco que me haya aguantado un poquito más. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, Lorenzo Momentum, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Alejandro, gracias, gracias. Pues Alejandro, esta cobertura que estabas haciendo y esta nota que se estás trabajando, que estás publicando en pie de página, cuando la fe denuncia el genocidio. Sacerdotes y religiosos de distintas tradiciones de fe se reunieron junto al grupo de jóvenes afuera de la Embajada de Israel en México para ayunar en protesta contra el genocidio contra el pueblo palestino. Hoy se reanudaron precisamente los ataques de Israel, ya van más de 100 muertos, está reportando Al Jazeera. Alejandro Ruiz, ¿qué decir al respecto? Sí, pues justo, ¿no? O sea, antes de que se reanudaran estos ataques el día de ayer, estos grupos de fe que son sacerdotes, ministros de tradiciones religiosas como la menonita, la católica romana, la metodista, la anglicana, convocaron a un ayuno ecuménico afuera de la Embajada de Israel en México. Esto para protestar de manera pacífica contra el genocidio que está viviendo hoy todavía el pueblo palestino. Este ayuno, digamos, es una protesta un tanto acostumbrada por parte de grupos religiosos, no solamente católicos, pues aquí hay que hacer énfasis, son todos estos grupos que de una u otra forma acompañan también el dolor de algunas madres buscadoras, de algunos colectivos, de otros procesos sociales que necesitan pues sanar. Y digamos, este ayuno desde Gandhi, por ejemplo, desde otro tipo de personajes, lo han hecho constantemente ante pues situaciones de crímenes de lesa humanidad para exigir a las autoridades pues respuestas y en dado caso pues acciones concretas ante los problemas que están atentando contra el mundo, contra una población específica. En este sentido, pues esta acción que pasó el día de ayer no debería de pasar desapercibida, porque es una estrategia más de las que han seguido, pues, o de las que hemos seguido quienes estamos en contra del genocidio, ya sea marchar, ya sea plantones, sea, etcétera, pues son el ayuno ecuménico frente a la embajada, justamente para exigir un diálogo a la representación de Israel en México, donde estos grupos religiosos pues iban a exponer los argumentos, la visión que tienen de este conflicto, lo que ellos llamaban su verdad, ¿no? Donde pues no es una guerra, sino básicamente pues es un genocidio que está cometiendo un Estado en contra de un pueblo, ¿no? Sin embargo, la embajada no lo recibió, por ahí inclusive pararon labores cuando se enteraron de que iba a haber este ayuno, cerraron la embajada, se fueron los trabajadores y pues básicamente eso fue lo que pasó el día de ayer. Pues tremendo, tremendo este genocidio a cielo abierto que sigue viviendo y que hoy se reanudaron las hostilidades contra el pueblo palestino, este genocidio, estos crímenes de lesa humanidad. Dices en tu nota, mientras el sacerdote habla, los jóvenes asienten con sus cabezas y escriben cartas para el pueblo palestino que desde el 7 de octubre vive un genocidio de proporciones horroríficas a manos de Israel. En los brazos de su madre, Eliseo firma una carta con su mano donde suscribe el siguiente mensaje: del otro lado del mundo pensamos en ustedes. ¿Cómo fue tu percepción también de pues, la gente que participó en esta marcha, Alejandro? Sí, pues quienes participaron en el ayuno curiosamente fueron jóvenes universitarios de la UNAM, concretamente de una clase, me parece que de multiculturalidad, de ahí de la Facultad de Filosofía y Letras, CEU.
que fueron y estuvieron pues, básicamente sentados, escuchando las reflexiones que tenían los distintos ministros o sacerdotes religiosos, escribiendo, como lo señalamos aquí, pues cartas que se iban a hacer llegar a la gente en Palestina a través de la representación de la embajada que está aquí en México. Eh, y pues eso, o sea, fue un clima realmente tranquilo, ¿no? De reflexión, sí, protesta, pero no como lo acostumbramos o como lo hemos visto en las últimas semanas, en el último mes, donde las consignas, los gritos son protagonistas. Aquí fue como más el silencio, la reflexión, espacios artísticos, de diálogo, de escucha, y por eso fue como que parece increíble que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí de la Ciudad de México se haya prestado para que afuera de la embajada desplegaran un operativo policial pues, bastante grande, ¿no? O sea, ahí se pueden ver en las fotos que alcancé a tomar. Son vallas que están, granaderos que están custodiando el edificio, como si estos jóvenes, bebés o sacerdotes representaran una amenaza física al inmueble, ¿no? Cuando en realidad pues se pusieron a repartir flores, a escribir cartas, a justamente hacer un llamado a la conciencia, a la reflexión, repartir folletos entre algunas de las pocas personas que caminan por ahí, etcétera. Entonces, digamos, ese fue el ambiente que se estaba viviendo, un ambiente, pues sí, que inclusive hubo como un performance por parte de algunas alumnas de esta clase que comento de la Facultad de Filosofía y Letras, donde, pues, por todos los medios, ¿no? Trataban o tratan de visibilizar, de protestar en contra de este genocidio. Y como lo dijo Arturo Carrasco, que es una cita que tenemos aquí literal en la nota, Arturo Carrasco es un sacerdote anglicano que también acompaña procesos de búsqueda en la Comisión de Búsqueda en la Red de Enlaces Nacionales. Y Arturo Carrasco, cuando estaba hablando por el micrófono, comenta, ¿no? Que hemos agotado casi todo y que ha habido mucha hipocresía por parte de algunos ministros que no se han pronunciado fuertemente o ante el genocidio en Palestina. Y pues por eso hoy ellos estaban convocando a este ayuno, a ese acto de fe, como le llamaban, que también es protesta, pues, para que se tenga ese genocidio a nombre de la religión. Y esto es porque, pues, por todos los medios se ha intentado entablar un diálogo con las autoridades competentes, ¿no? Ya sea con el Estado mexicano para que rompa relaciones con Israel, ya sea con la embajada para que medie ahí y dé a conocer la propuesta de la ciudadanía mexicana, pero pues no ha habido escucha, parece que nos topamos justamente con una pared, con un búnker que no se abre, que no está receptivo pues a escuchar lo que la sociedad está demandando. Y pues el ayuno es una más de las medidas de protesta que creo que es muy legítima y también tiene un significado importante porque justamente son ministros de fe quienes están reflexionando sobre justamente el papel de las religiones en otros conflictos armados, en otros, digamos, crímenes de lesa humanidad, y cómo algunas veces se ha utilizado para justificar y ha hecho falta contundencia por parte de las autoridades religiosas para condenar ese tipo de crímenes, y pues esto es parte de un pasito más para poder alcanzar la paz. Ya, pues Alejandro Ruiz, te mandamos un fraterno abrazo, muchas gracias siempre por este gran trabajo periodístico y seguimos al habla y seguimos también en estas peticiones, llamados, rezos, exigencias para que paren el genocidio contra el pueblo palestino. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla, Alejandro. Gracias, Ernesto, a la audiencia Momentum, que pasa un buen día. Hasta luego. Hasta pronto. Pues es Alejandro Ruiz de Pie de Página.